Tuvo que estar como media hora para poderlos. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar del fenómeno de hipersensibilidad retardada, por sus siglas en inglés DTH. Y este tipo de hipersensibilidad retardada evoluciona durante las 24 a 48 horas posterior al estímulo. Más o menos a las 4 horas, como vimos en la diapositiva previa, vamos a ponerla. Ajá, aquí está. A las 4 horas, más o menos en este periodo de 4 horas. Ay, Dios, perdón. Más o menos a las 4 horas después de la inyección del antígeno en un individuo sensibilizado, los neutrófilos, acuérdense que los neutrófilos, los polimorfonucleares, son los que actúan en inflamación aguda, empieza a acumularse alrededor de las vénulas postcapilares. Después, a las 12 horas del sitio de inyección, ahora sí ya viene una infiltración de células mononucleares, llámese T, llámese monocitos, que se transforman en macrófagos en distribución perivenular. Las células endoteliales además se agrandan y muestran un aumento de los orgánulos biosintéticos, o sea, están participando en el fenómeno inflamatorio, y los vasos pierden macromoléculas plasmáticas. El fibrinógeno se escapa de los vasos sanguíneos a los tejidos circundantes, en donde se convierte a fibrina. Y aquí es donde tenemos este fenómeno de induración, de lesión dura. La deposición de fibrina, el edema, la acumulación de células, tanto T como monocitos, hace que el tejido se edematice y se indure, o sea, que se ponga duro. La induración, recuerden, es la característica del diagnóstico de hipersensibilidad retardada. No la roncha, no el eritema. Roncha no hay en sí, ¿sale? Sino es la induración, la dureza que pueda tener ahí la lesión, que se detecta aproximadamente 18 horas después de la inyección del antígeno y es máxima a las 24 a 48 horas. En nuestra práctica clínica, la pérdida de respuesta a ciertos antígenos que están de manera universal, por ejemplo, la cándida vive con nosotros gracias a nuestros mecanismos de inmunidad innata, no sobrepasa, no nos infecta pues como tal, salvo cuando la defensa se baja. Entonces, estos antígenos nosotros debemos de tener respuesta a hipersensibilidad retardada. O sea, a mí me ponen el extracto de manera intradérmica en la superficie volar del antebrazo y yo tengo que despertar una reacción en contra de este antígeno. Y esto me sirve para ver qué tan bien funcionan las células T. Sin embargo, cuando hay una función deficiente, a esta condición la conocemos como anergia. Ojo, no confundir con la anergia que tienen los linfocitos T como mecanismo de tolerancia. Bien, aparte de estos mecanismos de hipersensibilidad retardada, tenemos reacciones de células T específicas para microbios y otros antígenos extraños. Estas reacciones de células T específicas pueden provocar inflamación y lesiones tisulares, de lo cual estamos hablando, ¿no? Las bacterias intracelulares, como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, Salmonella, Shigella, etcétera, inducen fuerte respuesta de células T y también de macrófagos, que tanto células T como los macrófagos me ayudan a la inflamación granulomatosa y además a la presencia de fibrosis. Estos granulomas, que ya veremos que son acúmulos de macrófagos activados en este sitio, y la fibrosis causan destrucción tisular extensa y por lo tanto pues alteran el desarrollo, la función del órgano en el cual se está llevando a cabo este tipo de inflamación. Por ejemplo, en los pulmones pues se forman cavernas y eso pues se expulsa con cada proceso de tos, la destrucción del pulmón. La lesión tisular se debe principalmente a la respuesta inmune del hospedero, o sea, el daño que ocasionemos es el grado de nuestra inflamación que despertamos en contra de estos microbios o antígenos extraños. Bueno, todo lo anteriormente expuesto es cierto para estas respuestas de células TCD4 de linfocitos T cooperadores. Hablemos de la hipersensibilidad de contacto.
en la cual los linfocitos T citotóxicos son los principales responsables de este fenómeno. Las enfermedades en la piel, dice, como resultado de exposición tópica a químicos y antígenos ambientales causados por... Oigan, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que Hassel dijo, le echaron por ahí la broma de que la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Sí o sí? ¿O no? Hola, hola. ¿No te acuerdas? Si hablamos del níquel y que dijeron, no, también la acantosis nígricas, ¿o no? Bueno, vamos a ver. Eh, ok, ok. Entonces, en la piel, cuando nosotros nos exponemos con ciertos químicos o antígenos ambientales, o con ciertos metales, como por ejemplo el níquel y el berilio, podemos tener enfermedades de la piel, sobre todo que se denominan eczemas. El eczema no es más que piel llorosa. Ajá, ese es el eczema, que además da comezón y está eritematosa. Esta hipersensibilidad de contacto es posible o es desencadenada por la presencia de neoantígenos. Alguna vez mencionamos esos neoantígenos formados por la unión de los químicos a las proteínas propias, incluso hasta moléculas de MHC, que permiten la presentación de proteínas propias, pero con cierta modificación. Esos son los neoantígenos. Incluso el MHC puede volverse un poquito más ancho en su sitio de unión al péptido y cargar péptidos diferentes, y esto me ocasiona una respuesta. Estos ejemplos de hipersensibilidad de contacto incluyen erupciones esperadas por hiedra venenosa, por roble venenoso, en el cual las células T reaccionan en contra de proteínas propias que son modificadas por los productos químicos producidos por las plantas. Ajá. También existen erupciones inducidas por el contacto con níquel y berilio y algunos productos químicos como el Tiuram, que se utiliza en la fabricación de los guantes de látex. Los guantes de látex son, el látex son proteínas, vienen del árbol, de la GBA brasilensis, y tiene múltiples epítopos. Ajá, y me desarrollan hipersensibilidad al látex. Ajá, inducido en parte por el Tiuram, inducido también por el talco, ese talco que le ponemos a los guantes para que puedan resbalar, también me ayudan a formar hipersensibilidad de contacto y o alergia a los mismos. O sea, cuando yo me pongo los guantes por la volatilización de el talco unido a las proteínas de látex, me puede dar rinitis, conjuntivitis, asma, incluso choque anafiláctico, y espero que aquí no tengamos a nadie con ese problema. Las reacciones generalmente se vuelven crónicas y clínicamente las denominamos eczema. Bien, aquí tenemos esta estimulación continua, un antígeno con estimulación continua, que me puede dar enfermedad, por ejemplo, la presencia de granulomas, por ejemplo, Mycobacterium, en este caso sería un Mycobacterium lepre, ¿no? Hay una afectación a nivel de los pabellones auriculares. O bien, la estimulación continua me puede dar hipersensibilidad por contacto, como podemos ver aquí, hipersensibilidad a los guantes de látex, ¿no? Se observa muy bien dónde está el eczema, este eritema con comezón y con secreción melicérica se llama, porque parece así, miel con cerita. Si vemos aquí la parte distal de la mano, se ve, perdón, la parte más proximal del antebrazo se ve blanco, ¿no? El sitio en donde el látex no toca. En el otro hablamos de hipersensibilidad de contacto también con un antígeno soluble intradérmico, o sea, este mismo guante de látex, aparte de darme estimulación continua, el antígeno puede entrar directamente a la piel, darme la modificación y darme este fenómeno. O bien que yo lo inyecte, como la respuesta tuberculínica que me sirve para el diagnóstico. ¿Alguien puede describir
estamos viendo aquí, creo que tenemos instructor de histología, ¿no? No, nadie se atreve a describir esta microfotografía. Oye, Ani, ¿por qué la última clase, hombre? Aquí a nivel perivascular, aquí vemos el vaso sanguíneo, ¿no? Podemos ver un infiltrado mononuclear. ¿Cómo sé que es mononuclear? Pues porque no puedo observar diferente morfología en el núcleo, sino es un núcleo único, ¿no? Entonces aquí vemos un infiltrado mononuclear, que si tratamos de identificar qué tipo de células aquí, o sea, son monocitos macrófagos, o son células T o células B, yo lo tiño con CD4, lo integran linfocitos T, CD4. Uh-huh. Entonces, la inflamación granulomatosa es una forma de hipersensibilidad de tipo tardío, o sea, dada por citocinas de linfocitos T, tanto TH1 como TH17, causada por señales prolongadas de citocinas. Las células activadas y los macrófagos continúan produciendo citocinas y factores de crecimiento que amplifican las reacciones tanto de células T como de macrófagos y modifican, aquí es el gran problema, progresivamente el entorno del tejido local, que esto no es adecuado, que esto altera la funcionalidad del tejido. Entonces hay un ciclo de lesión tisular e inflamación crónica, seguido por el reemplazo de tejido conectivo fibrosis. Entonces hay fibrosis, lesión tisular, inflamación crónica, otra vez fibrosis. Y así es todo un ciclo porque no puedo erradicar al microorganismo o bien tengo un estímulo continuo, que son las características de esta hipersensibilidad retardada. Motivo de la secreción continua persistente de citocinas, mis macrófagos desarrollan citoplasma y orgánulos citoplasmáticos aumentados, dándome esa característica de células teloides. Ay, denme chancecito. Ok, entonces, la presencia de citocinas dentro de este proceso hace que los macrófagos se activen, o sea, porque principalmente son citocinas del fenotipo TH1 que van a hacer que este macrófago se vuelva un macrófago inflamatorio y esto hace que
la transformación del macrófago a nivel intracelular me lleve a la formación de estas células que cambian de morfología y que se denominan células epiteliales. Los macrófagos activados también pueden fusionarse entre sí para formar células gigantes multinucleadas. Esto seguramente lo vieron en patológica o en histología. La inflamación granulomatosa, entonces, se supone es un intento de tratar de contener el fenómeno de infección, pero también pues causa lesiones tisulares significativas y desarrollo funcional. Entonces aquí tenemos, voy a bajarle un poquito, a células TH1 que secretan TNF-alfa, el sello característico de las células TH1 es el interferón gamma, pero también secretan TNF-alfa y ese TNF-alfa a nivel vascular me genera este proceso inflamatorio que me permite reclutar monocitos que se transforman en macrófagos, pero estos macrófagos van a ser activados por la vía M1, vamos a transformar estos monocitos que se van a transformar en macrófagos activados y que van a permitir que estos macrófagos vayan perdiendo la morfología inicial del macrófago con citoplasma abundante, con organitos intraplásmicos grandes. Estos mismos macrófagos, al encontrarse aquí, tratando de rodear al microorganismo, van a fusionar sus membranas celulares, generándome estas células gigantes multinucleadas, ¿no? Que se ven en el complejo de Gong. Además, la secreción dentro del fenómeno al principio inflamatorio y posteriormente la generación de fibrosis va a hacer que los fibroblastos también se hiperplasien y nos produzcan mayor cantidad de matriz extracelular. Entonces vamos generando fibrosis, vamos generando fenómeno inflamatorio con reclutamiento de macrófagos activados. Esos fenómenos los podemos ver, por ejemplo, en la lepra. Aquí tenemos un paciente con esta inflamación provocada por lepromatosa difusa, por Mycobacterium lepre, y aquí vemos el granuloma. Voy a meter aquí, en el interior voy a tener a las micobacterias, y aquí tengo el depósito de macrófagos alrededor de la lesión. Esto me va a generar primero reclutamiento de muchas células, el fenómeno inflamatorio inicial y posteriormente la presencia de fibrosis con daño a nivel tisular. Tuberculosis pulmonar, con afectación importante a nivel de la morfología y la función pulmonar. Ejemplos de estas enfermedades inmunológicas ya las habíamos visto previamente: la diabetes mellitus insulino dependiente, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal y miocarditis autoinmune, que ya habíamos mencionado previamente. Entonces, hipersensibilidad retardada, la presencia de respuesta en contra de antígenos o microorganismos que no puedo eliminar, que me generan estos granulomas, que también me genera hipersensibilidad. O sea, aquí la hipersensibilidad me va a dar fibrosis y un daño importante a nivel tisular, no solamente por el fenómeno inflamatorio, sino por la fibrosis que se va a generar. Eso me generan los linfocitos de CD4, ¿no? Los T cooperadores. Finalmente, las enfermedades causadas por linfocitos T citotóxicos, las respuestas de citotoxicidad a la infección viral pueden provocar lesiones en los tejidos al matar a la célula infectada. A pesar de que el virus no sea citopático, o sea, no cause lesión celular, los citotóxicos no discriminan eso. Entonces, no importa si es citopático o no citopático, matan a las células infectadas por el virus, independientemente si la infección en sí misma es perjudicial para el huésped o no. Ejemplos de las lesiones que se deben a una respuesta intensa de los citotóxicos a nivel del hospedero y no al virus propiamente dicho. O sea, el virus en sí a lo mejor no ocasionaría tanto problema, pero la respuesta citotóxica sí es el virus de hepatitis. La hepatitis B, hepatitis C me ocasiona un daño a nivel hepático importante. Finalmente la hepatitis, que me puede llevar hasta la presencia de cirrosis o bien a fenómeno de cáncer, ¿no? Estos linfocitos T citotóxicos pueden contribuir a la lesión tisular. En trastornos autoinmunes también se ve el componente de citotoxicidad,
como por ejemplo lo que sucede en la diabetes mellitus tipo 1, cuando destruimos a las células beta productoras de insulina en los islotes beta pancreáticos, o bien en artritis reumatoide, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estas son el espectro de las enfermedades autoinmunitarias que ya hemos visto. Hay específicas de órgano, hay no específicas de órgano. Aquí la vemos mejor. Tiroides, todo lo que tenga que ver con tiroides, esta es una enfermedad autoinmunitaria específica de órgano. El estómago con la anemia perniciosa, glándulas suprarrenales, páncreas. Ajá. Y la no específica de órgano, por ejemplo, dermatomiositis, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico generalizado, esclerodermia, o la artritis reumatoide, también son no específicas de órgano. Aquí volvemos a ver los infiltrados celulares perivasculares, voy a abrir un poquito más la diapo, para que le podamos ver, los infiltrados que existen aquí a nivel perivascular, y los vasos con células endoteliales activadas. Ay. Una disculpa, es que está entrando una llamada y no me dejaba avanzar. Muy bien. Entonces, aquí vemos los vasos sanguíneos con las células vasculares endoteliales activas. Ajá. El endotelio, miren, grande, gordote. Ajá. Y tenemos aquí un infiltrado de macrófagos y linfocitos también, los macrófagos y linfocitos activados. Y bueno, aquí el fenómeno de inflamación granulomatosa, en donde vemos paulatinamente cómo va avanzando la inflamación, pero además cómo va avanzando la secuela de fibrosis que me va
ocasionando alteración a nivel tisular. Y bueno, hablemos un poquito de enfermedades autoinmunológicas, en donde los fenómenos de hipersensibilidad, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4, participan dentro del fenómeno de enfermedad. Generalmente nos casamos más con una o con la que se ve más evidente, por ejemplo, en el lupus, ¿no? Que vemos más a los complejos inmunológicos, una hipersensibilidad de tipo 3, pero que sabemos que también hay anticuerpos por ejemplo, antieritrocitos, antiplaquetas, antileucocitos, y eso se transforma en citopenias, ¿no? Que esa es una de las características clínicas del paciente con lupus. Y también vemos que esa sería una hipersensibilidad de tipo 2. Pero también vemos que puede haber lesiones por células T, que incluso el inicio del proceso tiene mucho que ver con la activación de células T y la activación subsecuente de células B con la formación de complejos inmunológicos. Entonces, para que yo padezca este tipo de enfermedad, punto número 1, yo tengo que tener susceptibilidad genética. Recuérdense muy bien, la susceptibilidad genética es importante. Entonces, las células B y las células T van a ser específicas en contra de antígenos nucleares. Yo debo de tener esa susceptibilidad. A esto le sumo factores medioambientales, disparadores externos, como por ejemplo radiación ultravioleta. Aquí, cuando hay radiación ultravioleta, hay ruptura pues fácil de DNA y esta es una señal de daño que me envía a mi célula a apoptosis. Todo estaría bien si no tuviera una alteración de la eliminación o de la depuración de estos cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos incrementan la presencia de este nivel de antígenos nucleares. Ya. Estos antígenos nucleares van a formar complejos inmunológicos con autoanticuerpos o con autoanticuerpos producidos por linfocitos B, que ya vimos que este individuo era susceptible, ¿no? Genéticamente. Estos autoanticuerpos, estos complejos inmunológicos van a ser endocitados por parte de las células B y además por parte de las células dendríticas plasmacitoides. ¿Se acuerdan que esas plasmacitoides producen interferones de tipo 1, a diferencia de las células dendríticas clásicas que lo que producen es interleucina 12? Estos complejos antígeno-anticuerpos, esos complejos inmunológicos, unen también al TLR a nivel de los endosomas, porque pues estos fueron endocitados, igual que sucede con las células dendríticas plasmacitoides, y esto hace que esta célula B se active, produzca mejores anticuerpos. Estos anticuerpos van un poquito más dirigidos con interferones de tipo 1, y estas células B se van a transformar en células plasmáticas que van a producir continuamente niveles altos de IgG anti proteínas nucleares, ribonucleoproteínas, proteínas tipo histonas, el mismo DNA. Y esta persistente secreción de anticuerpos va a continuar formando estos complejos inmunes circulares, que esto perpetúa la enfermedad. En el caso de artritis reumatoide, también necesito de la susceptibilidad genética, que esto me va a hacer falla en la tolerancia, en la activación de linfocitos, eso no está bien regulado. Va a haber factores medioambientales, como por ejemplo el tabaquismo o fenómenos de infección. Existe una modificación enzimática de proteínas propias, por ejemplo, ponerle citrulina a ciertas proteínas, que eso va a generar además anticuerpos antiproteínas citrulinadas. Las células T y las células B responden a antígenos propios, incluyendo antígenos de tejido articular. Y aquí las células principalmente involucradas, TH1, TH7. Si ustedes vieron la inflamación granulomatosa, algo similar sucede aquí. Los linfocitos, los anticuerpos y los complejos inmunológicos entran a nivel articular, entran a la membrana sinovial, en donde hay una activación de los sinoviocitos, de estas células que se encuentran aquí en la sinovia, y hay inflamación producida por citocinas. Esto va a hacer que TNF-alfa, que produce TH1, interferón gamma,
los factores estimulantes de colonias que se estimulan gracias a la interleucina 17 producida por los TH17, va a hacer que a este nivel lleguen macrófagos que se van a activar por la vía M1 y además que los osteoblastos que tenemos aquí, que también son parte de los macrófagos, nada más que residentes, se activen gracias a las citocinas del TH1, provocando la destrucción tanto del cartílago como del hueso, y esto me ocasiona, es un fenómeno inflamatorio doloroso, un fenómeno inflamatorio doloroso que además perdemos la morfología, cartílago, también el hueso, y eso pues repercute en el paciente, ¿no? Entonces tenemos diferentes tratamientos para enfermedades autoinmunes. Voy a bajarle un poquito. Tenemos bloqueadores de la coestimulación. Si ustedes se acuerdan, yo necesito de darle la primera señal al linfocito T a través del MHC y el péptido, y necesito darle señales adicionales dadas por las moléculas que me ayudan a la coestimulación. Pero sabemos que, por ejemplo, el CTLA4, que es un ligando para B7-1, B7-2 más potente que lo que sucede para CD28, yo meto medicamentos que tienen CTLA4 y que tienen la porción de la fracción cristalizable de inmunoglobulina G. De esta manera evito esta coestimulación, o sea, acaparo los sitios de B7 para que no haya la segunda señal. Si bien existió primera y segunda señal, puedo utilizar inhibidores de calcineurina, JAKs, o de otras sinasas, se llaman JAK-inhib, otras sinasas, e inhibir las señales para que el linfocito T autorreactivo no siga expandiéndose y no siga secretando citocinas que estimulan otras células para llevar a cabo el fenómeno autoinmune. También yo puedo bloquear que la interleucina 2 que produce la célula T para poderse expandir actúe sobre ella misma bloqueándole al receptor, específicamente la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Entonces puedo utilizar medicamentos anti-CD25 para evitar que se esté estimulando continuamente. Y por ejemplo, también en trasplantes lo podemos utilizar. Basilicimab y daclizumab son dos ejemplos de estos anticuerpos anti-interleucina, anti-CD25 o el receptor, la cadena alfa del receptor interleucina 2. También yo sé que el TNF-alfa, que produce los linfocitos T y algunas otras células de la respuesta innata, es importante para activar a los macrófagos, sobre todo, por ejemplo, en artritis reumatoide, en donde me ocasionan destrucción del cartílago y destrucción del hueso. Ahí yo puedo meter anticuerpos en contra del TNF-alfa o en contra del receptor del TNF-alfa. O anticuerpos anti-interleucina 1 o anti el receptor de interleucina 6 para bloquear el fenómeno inflamatorio. El gran problema de estos anti-TNF-alfa, sobre todo en nuestro medio, es que la micobacteria siente, determina que hay un proceso de inmunosupresión cuando disminuyen los niveles de TNF-alfa. Si yo pongo anticuerpos que disminuyan los niveles de TNF-alfa, bloqueen al TNF-alfa, esto se interpreta como un estado de inmunosupresión y hay algunos pacientes que desarrollan tuberculosis porque ya tenemos nuestra primoinfección, nuestro nódulo de Gaunt, y producen principalmente tuberculosis ganglionar. Entonces, a estos individuos hay que seguirlos muy de cerca. En Estados Unidos o en países de primer mundo en donde no existe la endemia de Mycobacterium tuberculosis, pues lo que hacen es una prueba de PPD y si sale positiva, pues no inician este tipo de tratamiento. Para nosotros, muy seguramente, los anticuerpos ante el receptor de TNF-alfa serían mucho mejor para tratar de evitar eso, porque lo único que hacemos es que siga el TNF-alfa actuando, pero le bloqueo el receptor para que no lleve a cabo la función. También sabemos que interleucina 12 me promueve a TH1, interleucina 23 me promueve a TH17, o es parte de las citocinas que promueven a TH17. Ambas comparten una subunidad, son proteínas
proteínas que tienen dos subunidades, una se denomina P40 y la otra es específica. Para diferenciarla, yo tengo anticuerpos anti-P40 que bloquean entonces la respuesta de TH1 y THI7, y sí lo necesito, ¿no?, en estos fenómenos de autoinmunidad. También puedo bloquear la inflamación a través de citocinas antiinterleucina 17, sobre todo para psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal crónica. También existe otra forma u otra estrategia para disminuir linfocitos B, sobre todo, por ejemplo, en lupus o en ciertas enfermedades neurológicas que tienen que ver con producción de autoanticuerpos a través de anticuerpos anti-CD20. Si usted recuerda, el CD20 es uno de los marcadores específicos del linfocito B. Hay anticuerpos que bloquean la señalización a través de CD20 y por lo tanto disminuimos las respuestas patológicas del linfocito B. Al disminuir la activación del linfocito B, también disminuimos las respuestas patológicas de las células T, porque las células B sabemos que participan en cooperación con la célula T. Entonces, dentro de los tratamientos para enfermedades inmunológicas, tenemos antiinflamatorios de acción amplia, no solamente de nuestros genes conocidos, que también juegan un papel importante. A eso se les llaman drogas modificadoras de la enfermedad o fármacos modificadores de la enfermedad. Ya los conocerán cuando estén en reumatología, los fármacos. Tenemos terapias anticitocinas, como vimos previamente. Estas terapias se denominan terapias blanco, porque el objetivo es una molécula, un anticuerpo ante una molécula. Agotamiento, eliminación de células y de anticuerpos. Otros agentes biológicos que también podemos utilizar, inmunoglobulina intravenosa o terapias inductoras de tolerancia. ¿En quién debo de inducir tolerancia? Bueno, aquí tenemos las indicaciones clínicas de algunas moléculas que se utilizan estos anticuerpos anti-TNF-alfa, anti-interleucina 1, anti el receptor. ¿Cuál es el mecanismo de acción y en qué enfermedades se utiliza? Entonces, lo ideal es modificar a la célula dendrítica. De manera normal, yo puedo, en mi célula dendrítica, pues, que promueve la autoinmunidad, la presencia de interleucina 6 me ayuda a la formación de células T foliculares cooperadoras, si se acuerdan, ¿no? Yo bloqueo esa interleucina 6, si yo bloqueo su receptor, evito el lupus eritematoso sistémico, o al menos en parte la perpetuación. Interleucina 23 para que yo induzca la producción de interleucina 17. Si yo bloqueo esa interleucina 23, no produzco TH17 y por lo tanto en psoriasis y enfermedad encefalitis alérgica experimental me pudiera funcionar. Si yo bloqueo interleucina 2, pues evito o puedo como contrarrestar un poquito la aparición de diabetes mellitus de tipo 1 o la encefalitis alérgica experimental. O bien evitar la inducción de los citotóxicos para evitar diabetes mellitus de tipo 1. Entonces yo puedo restringir la autoinmunidad induciendo anergia, por ejemplo, que estas células dendríticas expresen el ligando de PD1, que sabemos que PD1 es una molécula coestimuladora, pero con acción inhibitoria en la célula T, ¿no? Esta que el PD1 lo tienen en gran cantidad los tejidos y los tumores, sobre todo, ¿no? Y también es posible que esta célula dendrítica secrete TGF-beta, y de esta manera yo induzco células T reguladoras que me van a servir de protección para enfermedades autoinmunológicas. No solo eso, también las inhibo a través del ligando de PD1. Entonces, estas son estrategias que seguimos realizando para tratar de disminuir la activación de las células B, las células T autorreactivas y el daño que pudiera ocasionar dentro de estos fenómenos de daño tisular, de hipersensibilidad. Recuérdense que las células dendríticas plasmacitoides juegan un papel muy importante, principalmente en lupus, para perpetuar este fenómeno, ¿no? Muy bien. Esto nada más es para que le echen ahí un ojito de ciertos reguladores negativos de células dendríticas, de la función de células dendríticas en autoinmunidad. Entonces, ahí hay fenotipos de enfermedad, hay los subgrupos de células y en qué se ha utilizado. No sé si hay dudas o preguntas. Sí, Dayan, por favor.
Yo hablando aquí con mi micrófono apagado. Sí hay detonantes. Como tú mencionas, la mayor prevalencia está en la etapa reproductiva, ¿no? O la etapa productiva del ser humano, 20 a 40 años. Es la prevalencia más importante. Como vimos, hormonalmente hay una influencia. Las más predispuestas o las que tienen mayor prevalencia de la enfermedad son las mujeres, referente a los hombres en la mayoría de enfermedades. Hay otras que son como más específicas del hombre. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante es de predominio en hombres que, más que en mujeres. Los niños pueden padecer ese tipo de enfermedades, ¿eh? Cuando uno va a los institutos nacionales, en el de pediatría o el instituto, el Federico Gómez, ¿cómo se llama? Hospital Infantil de México, Federico Gómez, uno ve lupus chiquito, uno ve dermatomiositis que nunca había visto en su vida y la ve ahí en niños pequeños, artritis reumatoide juvenil, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí hay detonantes. Hay diferentes detonantes, no es uno solo, depende de la enfermedad. O sea, el paciente con lupus debe de estar expuesto de manera continua al sol o de tener estas reacciones exageradas después de exponerse al sol por el mecanismo de luz ultravioleta y a lo mejor un antecedente de infección viral, eh, citomegalovirus, alguna de estas enfermedades virales sí van predisponiendo a la activación de estas células T si le agregamos además la exposición continua a luz ultravioleta y seguramente algún periodo de estrés, no solamente por infección, sino de estrés emocional también puede predisponer a la aparición de la enfermedad. En el caso de la artritis reumatoide se ha visto que, por ejemplo, el tabaquismo se asocia a mayor predisposición a tener artritis reumatoide. Probablemente en nuestro medio no lo vemos tan frecuente, ¿no? Pero en los países industrializados el tabaquismo juega un papel importante, incluso juega un papel importante en que desarrollen enfermedades isquémicas de corazón, o sea, estas SICAs, estos síndromes coronarios agudos, todavía en mayor intensidad que si fuese provocado nada más por el tabaquismo. O sea, tabaquismo con enfermedad me eleva muchísimo la probabilidad de tener enfermedades de tipo circulatorio y sobre todo síndromes coronarios agudos en este tipo de pacientes. Entonces, sí hay detonantes, el detonante es medioambiental, el detonante tiene que ver con ciertos disparadores como procesos de infección, como procesos de estrés y en algunos, pues, algunas cuestiones bien establecidas, como por ejemplo luz ultravioleta, como por ejemplo tabaquismo. En el caso, por ejemplo, de psoriasis, hay antecedentes de lesiones a nivel de la piel, pero dentro de las cosas importantes es que tú tengas predisposición genética para poderla padecer. O sea, en tu familia hay algún afectado, aguas, tienes mayor probabilidad de padecer este tipo de enfermedad. No es que a fuerza, pero sí tienes mayores probabilidades. ¿Algún, ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos este jueves, ¿no? Con los casos clínicos. Nos vemos allá en la escuela. Ok. Entonces nos vemos, entonces nos vemos el día de mañana, por favor. ¿Sale? Digo el jueves, ya con sus casos clínicos. ¿No hay nadie que tenga dudas por ahí del caso clínico?
¿no? Yo creo que ni están, quién sabe qué andan haciendo, porque hace un buen rato me quedé sin ¿cómo se llama? Sin hablar un buen rato y nadie dijo nada. ¿O si habían dicho algo? Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces nos vemos el jueves, por favor, con sus casos clínicos. Nos vemos en la escuela, ¿no? Ok. Muy bien. Acuérdense que es uno de sus exámenes, ¿eh? Así que tienen que dedicarle su tiempo, su esfuerzo y además pues ir presentables, me parece, a los que van a exponer. ¿Va que va? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, nos vemos. Bye bye. Adiós. Sí, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. A ustedes, bye.